Mientras las potencias mundiales buscan un acuerdo con Irán por su programa atómico, la estrategia nuclear vuelve a tomar fuerza en la política internacional. The great towering mushroom effect could be seen going higher and higher and reaching into the stratosphere because the bomb was El devastador poder de las bombas atómicas de Estados Unidos, que explotaron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, abrieron una nueva era en términos de doctrinas y estrategias militares para el tipo de confrontación conocida como guerra total entre dos o más países, inaugurada en la Segunda Guerra Mundial. Decenas de miles de muertos en un instante, destrucción total de toda infraestructura y efectos residuales por décadas fueron los efectos que consolidaron su lugar en los arsenales modernos. El concepto de estrategia nuclear, es decir, el empleo de armas atómicas como instrumento de política internacional, surgió poco después a raíz de la acelerada proliferación registrada en los años subsiguientes. En relativamente poco tiempo, los 5 países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desarrollaron bombas atómicas. Estados Unidos en 1945, la Unión Soviética en 1949, el Reino Unido en 1952, Francia en 1960 y la República Popular China en 1964. La multiplicación de las potencias con capacidad nuclear en el contexto de un creciente conflicto este-oeste y dentro de este, del antagonismo principal entre Estados Unidos y la Unión Soviética, marcó la dinámica del periodo conocido como Guerra Fría. Multi-megaton nuclear weapons were loaded aboard B-52 strategic bomber aircraft, delivered from Hawaii, and airdropped off the south end of Christmas Island. Esa guerra era precisamente fría a causa del poder atómico que aseguraba una suerte de equilibrio inestable entre contendientes equipados con armas nucleares. En un principio, este equilibrio entre Washington y Moscú se basó en la búsqueda de una paridad de los arsenales, de tener igual o mayor cantidad de bombas que el adversario. Pero cuando las armas nucleares se contaron por cientos, todas con idéntica capacidad de destrucción, el foco pasó a los sistemas de lanzamiento para asegurar el primer golpe al enemigo. En 1957, los soviéticos desarrollaron el primer misil balístico intercontinental, capaz de viajar miles de kilómetros hasta su blanco. Los estadounidenses lo lograron muy poco después. La adaptación de misiles con cargas nucleares a submarinos, también propulsados con energía atómica, terminó de configurar la doctrina estratégica conocida como MAD, o Destrucción Mutua Asegurada, según sus siglas en inglés. Según esta doctrina militar, un conflicto entre dos o más adversarios con armas nucleares de alta potencia causaría la completa aniquilación de ambos bandos, lo cual dio lugar a la teoría de la disuasión nuclear, que consideraba que esta situación reducía a cero el incentivo para usar bombas atómicas, a fin de evitar una respuesta igualmente devastadora. Y las implicancias de esta estrategia fueron estudiadas y delineadas a la luz de la teoría de los juegos desarrolladas por científicos como John von Neumann y John Nash. Otros aspectos de la doctrina abarcaban el concepto de second strike o segundo golpe, la capacidad de poder contraatacar aún después de haber recibido un primer ataque nuclear. Y también el launch on warning, el lanzamiento de misiles ante la alerta temprana de que cohetes enemigos estaban en vuelo hacia el propio territorio. El mundo se habituó a convivir con ese equilibrio que abarcaba a Estados Unidos, Europa, los países del Pacto de Varsovia y parte de Asia, es decir, a todo el hemisferio norte, y la estrategia de la destrucción mutua asegurada funcionó hasta los años 90.
Con la desintegración de la Unión Soviética y la consagración de los Estados Unidos como única superpotencia, desapareció el concepto de equilibrio nuclear y pareció disminuir la probabilidad de que alguna vez se usaran armas nucleares en guerra, salvo en algún conflicto regional, como el de India y Pakistán. Sin embargo, la creciente tendencia multipolar, el acelerado crecimiento de China como potencia económica y militar y crisis como la de Ucrania han reinstalado no solo el imaginario de la Guerra Fría, sino que obligan a repensar las estrategias nucleares, ya que 9 países poseen armas atómicas en sus arsenales y el número total de estas en todo el mundo podría superar las 20.000. Un reciente informe del diario ruso Pravda afirma que luego de una serie de tratados START entre Rusia y Estados Unidos que comenzaron a firmarse a mediados de los 90 para reducir proporcionalmente el número de cabezas nucleares de cada país, Moscú actualizó y modernizó su arsenal nuclear a diferencia de Washington. Y que en una actual confrontación atómica, Moscú ganaría la partida. Rusia basa su optimismo en la precisión de sus misiles crucero de última generación y la cantidad de armas nucleares tácticas que posee, es decir, armas atómicas capaces de ser usadas en el campo de batalla antes que contra ciudades o infraestructura. Por otro lado, la disuasión nuclear funciona si ambos rivales son de igual peso. Una asimetría nuclear como la que existe, por ejemplo, entre Corea del Norte y Estados Unidos podría incentivar al país en desventaja a atacar primero o a no temer un ataque. La asimetría también se plantea en cuanto a la toma de riesgos. Se afirma, por ejemplo, que según el cálculo que hace China, Washington no arriesgaría a Los Ángeles a cambio de Taipei si Beijing atacara nuclearmente a Taiwán. Una especulación similar a la que hacían los europeos durante la Guerra Fría, cuando se preguntaban si la Casa Blanca se expondría a un ataque nuclear contra Nueva York para defender a París o a Bonn. Para disipar esas dudas, desde hace décadas, hay armas nucleares estadounidenses en países europeos tales como Alemania, Bélgica, Holanda e Italia. Y Estados Unidos también se ve obligado a extender el concepto de disuasión para brindar una garantía nuclear a sus aliados Japón y Corea del Sur ante la hipotética amenaza china y norcoreana. El equilibrio atómico absoluto ya no existe, pero la disuasión nuclear sigue siendo un concepto estratégico que determina la capacidad de un país de enfrentar de igual a igual a otro con vocación hegemónica. Y sí, en este mundo en transformación, en el que según muchos acuerdan la gran potencia está declinando y aparecerían otras potencias emergentes, efectivamente el tema nuclear no deja de crecer en cuanto a su tensión. Justamente Rusia lo ha informado hace 2 o 3 días a Estados Unidos que el año que viene, en el 2015, no va a seguir colaborando con Estados Unidos en temas vinculados con lo nuclear, después de estar 2 décadas pasándose información, transparentando el tema nuclear e incluso colaborando los 2 países. A partir de lo de Ucrania, como decía el informe, Rusia decidió cortar con esta colaboración. Bueno, vamos a ver si hay más muchísimos mensajes, los vamos a dejar para después. Tenemos 10 minutos de programa nada más todavía con mucha información, así que rapidito les recordamos 0800 444 1777 4535 0709. Nuevo dato de la incógnita de hoy, aquí está, atención, nuestro personaje fotografió la vida tal como la vio, desde cualquier escena callejera en Brasil o en China hasta personajes como Picasso, Le Corbusier y Giacometti. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Luego de la pausa, además de muchísima información, le contamos de quién se trata. Ya volvemos, no se vayan.